Todo comienza con una sorpresa que un padre prepara para su hija, celebrando que fue aceptada en la universidad. Ella, emocionada y llena de curiosidad, intenta adivinar de qué se trata, pero su padre le asegura que jamás acertará. Finalmente le quita las manos de los ojos y, al abrirlos, la joven queda impactada. Frente a ella reluce un lujoso Porsche. Incrédula, le pregunta a su querido padre si en verdad ese auto es suyo. Él, con una gran sonrisa, le confirma que sí. Eufórica, lo abraza con fuerza, agradecida por tener un padre tan generoso y una vida aparentemente perfecta. Entonces descubrimos quién es él, nada menos que el alcalde de la ciudad. Claro, regalar un superdeportivo por haber sido aceptada en la universidad resulta algo excesivo y presuntuoso. Pero Sua, así se llama la joven, no lo ve así, solo se siente afortunada de pertenecer a una familia perfecta. Horas más tarde, en la escuela, Sua comparte la noticia con sus amigas. Todas quedan asombradas de que recibiera semejante regalo por algo tan simple. Una de ellas le pide dar una vuelta en el auto para celebrarlo, pero Sua explica que no puede conducirlo aún. Su padre le puso como condición esperar hasta graduarse del colegio. Aunque sus amigas intentan consolarla recordándole que solo faltan 3 meses, para Sua la espera parece eterna. Entre risas y comentarios, una de ellas señala que nadie en la escuela tiene siquiera un vehículo, por lo que no debería quejarse tanto. La conversación es interrumpida cuando aparece un chico con ojeras y moretones en el rostro, visiblemente nervioso. Se llama Jung-woo y trae en sus manos un ramen para Sua. Ella lo recibe, pero al mirar el envase se detiene y lo cuestiona. No era el que había pedido. Jung-woo, tartamudeante, le explica que en la tienda no había del otro. Sua frunce el ceño. Justamente le había traído el sabor que más detesta. Con tono hiriente, insinúa que lo hizo para callarla y obligarla a comerlo. Las demás chicas, burlonas, dicen que Jung-woo siempre ha sido terrible con las chicas. El joven intenta disculparse, pero Sua lo interrumpe y lo acusa de algo aún más cruel. Le pregunta si acaso escupió dentro del ramen. Él lo niega con desesperación. Ella abre el envase, lo huele y, con desprecio, decide no comerlo. Frente a todos, escupe dentro y, con un cinismo teatral, se lo ofrece a Jung-woo. Las risas de los presentes estallan, mientras él queda humillado. Cuando Jung-woo se resiste a aceptar el plato, Sua finge ofenderse. Con cara de víctima pregunta si acaso él cree que está sucia. Acto seguido despierta a su novio, que dormitaba cerca. Le cuenta indignada que Jung-woo se niega a comer el ramen porque piensa que ella es impura. El muchacho, creyéndose un macho alfa, se levanta furioso. Jung-woo intenta explicarse, pero es inútil. Recibe un brutal puñetazo que lo lanza contra los casilleros. El agresor lo ridiculiza, preguntándole si acaso quería darle un beso indirecto a Sua. Jung-woo lo niega, pero de inmediato comienzan las patadas. Sua contempla la escena sin inmutarse. En su mente solo resuena un pensamiento. Tengo un novio guapo, todos me admiran y soy la diosa de la escuela. Mi vida es perfecta. Horas después, de regreso a casa, Sua conversa por mensaje con su padre. Él le avisa que llegará tarde porque tiene una cena de trabajo. Ella, con aire inocente, le pide que no conduzca borracho y que deje que el chofer lo lleve. Su padre acepta y se despiden. Aprovechando la soledad, Sua decide sacar a escondidas su deportivo. La noche de luna llena parece hecha para ella. Acelera con entusiasmo, disfrutando de la velocidad, mientras agradece al cielo por todo lo que tiene. Para ella, nada podía arruinar su vida perfecta. Hasta que, de repente, alguien cruza la carretera. Sua pisa el freno con todas sus fuerzas, pero ya es demasiado tarde. El golpe es seco, brutal. El cuerpo del hombre cae contra el pavimento, y la sangre comienza a extenderse bajo la luz de la luna. Ella, paralizada, apenas puede respirar. No entiende qué acaba de ocurrir, pero al mirar hacia el frente la verdad se vuelve imposible de negar. Ha atropellado a una persona. Y en ese instante, su mundo perfecto comienza a resquebrajarse. Noticias de última hora. Ayer, alrededor de las 11 de la noche, ocurrió una tragedia en la ciudad de Pajin. La hija del alcalde Jo, la señorita Sua, protagonizó un accidente fatal mientras conducía a gran velocidad un automóvil deportivo valorado en más de 100 millones de wons. Lo más impactante es que Sua fue detenida por la policía tras intentar huir de la escena. La víctima, lamentablemente, fue declarada muerta en el lugar del atropello. Horas después, Sua fue trasladada a la fiscalía. Las cámaras captaron su llegada,
rodeada de una multitud de periodistas que no tardaron en lanzarle preguntas directas y punzantes. Tu padre te compró ese auto solo por aprobar un examen de ingreso a la universidad. ¿De dónde crees que salió ese dinero? ¿Sabes si fue dinero sucio? ¿Qué dijo tu padre al enterarse de que mataste a alguien? Ante la avalancha de cuestionamientos, la joven, visiblemente abrumada, solo pudo murmurar una frase entre lágrimas. Lo siento. Sin embargo, todo aquello había sido solo un sueño. Sua se incorpora en la cama, agitada, y reconoce con alivio que lo vivido no fue más que una pesadilla. De inmediato toma papel y comienza a escribir una nota para su padre. Al salir de la casa, se detiene en seco. El auto deportivo está abollado. Entonces los recuerdos regresan como un golpe. La noche anterior, al no ver a nadie en la autopista, decidió huir del lugar del accidente. Para encubrir su rastro, chocó el vehículo contra la entrada de la casa, justificando así la parte dañada. Coloca la nota en la puerta y, casi convenciéndose a sí misma, murmura que todo estará bien. Luego, con pasos temblorosos, se dirige a la escuela. Frente al aula 3A2, el miedo la invade. Siente que todos descubrirán lo que hizo. Atropelló a alguien, huyó y esa persona murió. Recuerda cómo horas antes presumía de su auto, y ahora ese mismo auto se había convertido en el arma que le arrebató la vida a un desconocido. En su mente retumba un pensamiento oscuro. Ya no podrá ir a la universidad, porque su próximo centro de estudios será la cárcel. Aún así, respira hondo y abre la puerta. Sus amigas la reciben sonrientes, saludándola como siempre. Ella se sorprende, no hay acusaciones, ni miradas de desprecio, ni rumores sobre el accidente. Al contrario, las chicas conversan emocionadas sobre el lanzamiento de un nuevo video musical. Todo estará bien. Eso era lo que Sua se repetía una y otra vez. No había cámaras de seguridad en la zona, nadie la había visto. No debo preocuparme, nada ha cambiado. Intentaba convencerse de ello mientras asistía a clases y seguía con su rutina habitual. Como un disco rayado, esas palabras retumbaban en su mente. Todo está bien, todo está bien. De pronto, su celular vibró sobre el pupitre. Al revisarlo, encontró varios mensajes, pero uno en particular heló su sangre. Provenía de un remitente desconocido que se hacía llamar M. El mensaje era simple. Hola. Confundida, Sua respondió preguntando quién era. El profesor, ajeno a su angustia, continuaba su explicación sobre un libro. Mientras él entregaba el dinero, el magistrado dijo: «Es tarde en la noche, nadie lo sabrá». En ese momento, Yang Jin respondió: «El cielo lo sabe, la tierra lo sabe, tú lo sabes, yo lo sé». El celular volvió a vibrar. Otro mensaje de M. Esta vez, dos palabras que le helaron el alma. Un testigo. El terror se apoderó de ella. Sua sintió como su cuerpo se congelaba, su respiración se cortaba y su corazón parecía detenerse. Y entonces, como si el destino se burlara de ella, las palabras del profesor resonaron en el aula, repitiendo la frase que acababa de recibir. Es tarde en la noche, nadie lo sabrá. El cielo lo sabe, la tierra lo sabe, tú lo sabes, yo lo sé. Sua parpadeó, con las manos temblorosas sosteniendo el celular. ¿Qué es esto? Eso no tiene sentido. Su respiración se volvió irregular. El sudor frío empezó a recorrerle la frente mientras sus pensamientos se atropellaban unos con otros. Recordaba perfectamente la noche del accidente. La calle estaba vacía, no había cámaras, no había testigos, nadie. Murmuró, casi sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Pero ahí estaba, en la pantalla de su celular, ese mensaje imposible. Un desconocido que aseguraba haber visto lo que jamás debió ser visto. Inmediatamente, Sua comenzó a responderle al desconocido. Le preguntaba, casi exigiendo, quién rayos era. Pero la respuesta llegó cargada de ironía, como una burla disfrazada de inocencia. No sé de qué me hablas. Ese tono ambiguo le quemaba por dentro. La rabia la hizo reaccionar de golpe. Si sigues hablando estupideces, te voy a bloquear. El desconocido replicó sin titubear. No soy un rarito. Si eso piensas, me decepcionas. Las palabras, lejos de tranquilizarla, le erizaron la piel. Sua se sentía acorralada, sus dedos temblaban sobre la pantalla mientras volvía a escribir. ¿Quién eres? Entonces, la respuesta fue un golpe directo.
un cuchillo helado atravesándole el pecho. Te lo dije antes. Sé lo que hiciste. Lo sé todo. Soy un testigo. El alma de Sua pareció abandonarla. Su rostro palideció, y el sudor que corría por su frente era tan frío como el hielo. Todo a su alrededor se detuvo, las voces de sus compañeros se desvanecieron, incluso el bullicio del aula desapareció. Solo quedó el incesante tic-tac del reloj, marcando su condena. Su corazón latía con fuerza, desbocado, y su respiración era entrecortada. Miraba a los lados con paranoia, como si alguien la estuviera observando. Aún así, siguió escribiendo, intentando sonar inocente. ¿Por qué me estás haciendo esto? El desconocido no tardó en contestar. Vaya, cambiaste rápido tu tono. Ahora hablas más formal. No me preguntes por qué lo hago. Sua apretó los labios, buscando entre el miedo y la lógica. Entonces, ¿qué quieres de mí? Obviamente buscas algo. Hubo una pausa. El remitente, identificado solo como M, pareció pensárselo con calma antes de escribir. ¿Qué es lo que quiero de ti, Sua? Buena pregunta. Quizás, que hagas lo que yo diga. Eso sería muy divertido. Veamos qué pediré primero. Un nuevo mensaje llegó segundos después. Dile a Kim In-cheol que te estás cagando ahora mismo. La furia se mezcló con el miedo, haciéndola hervir por dentro. Tecleó rápido. ¿A quién se supone que le diga eso? El aire se le escapó de los pulmones cuando la respuesta no llegó, porque no la necesitaba. M había dado en el clavo. Sua ni siquiera conocía el nombre completo de su propio profesor. Eso solo podía significar una cosa: M estaba dentro de la escuela. Pero lo peor la golpeó enseguida, como una verdad imposible de ignorar. Podría ser alguien de su propio curso. Los pensamientos comenzaron a enredarse en su cabeza, levantando sospechas contra todos. Primero pensó en Kim Bitna, su amiga. Por un instante la culpó, pero enseguida se retractó. Recordó cómo, hace apenas unos días, ella había roto por accidente un espejo de maquillaje y casi lloraba de miedo al confesárselo. Sua, generosa, solo le pidió que lo repusiera, y Bitna le agradeció hasta el exceso. No sería ella. Luego su mirada se posó en Yo-Ara. Su padre trabajaba para el suyo. Incluso habían sido presentados en una reunión. Si Ara intentara chantajearme, lo perdería todo. No, tampoco era lógico. Finalmente, Sua pensó en su novio, Ban Hyo. Un chico tonto, de palabras vacías y bromas ridículas. Ni en 1.000.000 de años sería capaz de montar algo tan calculado. Entonces, ¿quién demonios es M? Sua comenzó a pensar con frialdad. ¿Quiénes se beneficiarían de verla caer? Los nombres aparecieron en su mente uno por uno. El perdedor de Jungwoo, la insoportable Lee Bora, su amiga Seo Mina, e incluso el intachable mejor estudiante, An Jung-guk. Volvió a mirar la pantalla de su celular. ¿Quién de ellos sería M? De pronto, el profesor levantó la voz, interrumpiendo su tormenta de pensamientos. ¿Quién demonios está usando el celular en plena clase? Rugió. El aire del aula se tensó de inmediato. Ordenó que el culpable pasara al frente ya mismo. Sua sintió que la sangre le hervía. El miedo la hizo pensar que había sido descubierta. Apretó el teléfono contra sus piernas y, resignada, empezó a levantarse. Pero el profesor extendió la mano y señaló a otra persona. Jungwoo, ven aquí de inmediato. Sua se quedó petrificada. Lo miró de reojo mientras él se levantaba con desgano, caminando hacia el frente. Una idea la golpeó con fuerza. ¿Y si era él con quien estaba hablando? El profesor le arrebató el celular y lo regañó duramente por distraerse en clase. En ese instante, Sua respiró con alivio. No había sido ella. Pero la duda quedó plantada como una semilla venenosa. ¿Sería Jungwoo el que intentaba manipularla? El timbre del instituto sonó, anunciando el final de la clase. El profesor ordenó a Jungwoo que lo acompañara a la sala de profesores. Todos los estudiantes los observaron salir, y el murmullo no tardó en llenar el aula. Ban Hyo, su novio, aprovechó para acercarse con una sonrisa burlona. Ja ja ja, atraparon al tonto de Jungwoo, se mofó, empujándole el hombro. Pero Sua estaba demasiado alterada. Ni siquiera escuchaba lo que decía. Y cuando Ban la tocó de nuevo, perdió el control. No me toques.
gritó, histérica. El aula entera enmudeció. Sus amigas la miraron con desconcierto. Incluso Van quedó boquiabierto, incapaz de comprender por qué reaccionaba de esa manera. Ella misma no entendía qué le había pasado. Su corazón latía con violencia, como si su cuerpo hubiera actuado por puro instinto. Van, incómodo, disimuló con una risa forzada. Vaya, parece que alguien se levantó de mal humor. Anda, compra unos dulces y anímate. Sua respiró profundo, intentando recomponerse. Ve tú, por favor. Él aceptó con una sonrisa distraída y se marchó, mientras ella pensaba en silencio. Debo controlarme. No puedo seguir actuando de forma tan insensible delante de todos. Pero en su mente ya había tomado una decisión. Jungwoo tenía que ser M. Todo encajaba. Ahora lo importante era descubrir cuánto sabía realmente sobre aquella noche. Se inclinó hacia Bitna, fingiendo naturalidad. Oye, ¿tienes el número de Jungwoo? La pregunta atrajo de inmediato la atención del salón. Seo, Mina y Bora levantaron la cabeza, escuchando con malicia. Incluso otros compañeros voltearon a mirarla, sorprendidos. Bitna arqueó una ceja. ¿Por qué quieres el número de ese perdedor? ¿Acaso pasó algo? Sua tragó saliva. No podía decir la verdad. Recordando todo lo que había sucedido la noche anterior, negó con la cabeza. No, nada importante. Pero aún así sintió las miradas clavándose sobre ella, inquisitivas, como si todos supieran un secreto que intentaba ocultar. Mientras tanto, en la sala de profesores, Jungwoo estaba de pie frente al docente. El hombre hablaba, pero el chico parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Solo reaccionó cuando el profesor concluyó con una frase extraña. No te preocupes, todo está bien. Jungwoo levantó la vista con una sonrisa fría que nadie en el aula había visto antes. Mientras tanto, en el baño de la escuela, Sua no dejaba de morderse las uñas. Desde allí le escribió a M, y le pidió que la contactara cuando saliera de la sala de profesores. Pero aunque el mensaje fue leído, no recibió respuesta. Eso solo aumentó su ansiedad. Al regresar por las escaleras rumbo a su salón, chocó de lleno con Jungkook y terminó cayendo al suelo. Furiosa, le exigió una disculpa, pero él simplemente se dio la vuelta y se fue sin decir nada. Sua se levantó molesta, recordando que M había leído su mensaje justo en ese instante. Quiso revisar si había respondido, pero al tomar su celular se dio cuenta de que estaba roto. Había caído al suelo durante el tropiezo. Desesperada, intentó encenderlo para leer cualquier contestación, pero pronto se distrajo con un pensamiento escalofriante. Ya sabía quién era M. Decidió que enfrentaría a Jungwoo en cuanto regresara al aula. Sin embargo, en ese mismo momento varios estudiantes comenzaron a murmurar al notar la presencia de patrullas frente a la escuela. 2 oficiales bajaron del vehículo y se dirigieron directamente a la oficina de profesores. El color se le fue del rostro. Vinieron por mí, pensó, sintiendo que el estómago se le encogía. Corrió a esconderse detrás de la ventana, intentando escuchar lo que hablaban, pero no alcanzaba a distinguir nada. Uno de los agentes giró la cabeza hacia el vidrio, y Sua huyó despavorida de allí. En el salón, Sua apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Su mente daba vueltas, una y otra vez, repitiendo la misma idea como un eco. ¿Cómo es posible que Jungwoo sepa todo lo que pasó anoche? La presencia de la policía en la escuela lo confirmaba. No podía ser coincidencia. Habían venido por ella. No había otra explicación. Sin embargo, algo no encajaba. Si realmente era así, ¿por qué los oficiales solo habían hablado con Jungwoo y no con ella? Esa duda la carcomía. La única posibilidad que encontraba era que Jungwoo no la hubiera delatado, al menos, no todavía. Unos minutos después, otro estudiante irrumpió en el aula con la noticia. El papá de Jungwoo fue víctima de un atropello anoche. El corazón de Sua se detuvo. No podía creer lo que escuchaba. Los murmullos continuaron. No está muerto, está en la UCI. El golpe fue aún más duro. El hombre al que había atropellado seguía vivo. Y era nada menos que el padre de Jungwoo. La desesperación la llevó a salir corriendo del salón. Horas más tarde, convenció a Ban Hyo de acompañarla al hospital, aunque él se quejó todo el camino diciendo que no tenía sentido ir. Pero Sua necesitaba confirmarlo con sus propios ojos. En el hospital, Jungwoo estaba sentado, demacrado. Hyo, como siempre, mostró su rudeza, pero Sua trató de controlarlo. Al fijarse bien,
Notó que Jung-woo tenía su celular en la mochila. Ideó un plan rápido. Jung-woo, deberías comer algo. No has probado nada desde que llegaste. Anda con Hyo a la cafetería, invito yo. Le entregó su tarjeta de crédito. Hyo aceptó encantado, mientras Jung-woo dudaba, pero Sua insistió hasta que ambos se fueron. Apenas los perdió de vista, tomó la mochila de Jung-woo y revisó su celular. Estaba bloqueado. Entonces, tuvo una idea. Marcó el número de M desde su propio teléfono, esperando que sonara el de Jung-woo, pero no ocurrió. La llamada se conectó y al otro lado se escuchó un silencio inquietante. ¿Quién eres?, preguntó Sua con la voz temblorosa. No hubo respuesta. Perdió la paciencia y gritó: te estoy preguntando quién demonios eres. Varias miradas en la sala se clavaron en ella. Roja de vergüenza, colgó de inmediato. La conclusión era inevitable. Jung-woo no era M. Y si no lo era, entonces ¿quién? Su mente se llenó de dudas, pero no tuvo tiempo de aclararlas. En la cafetería, Hyo discutía con Jung-woo porque este no quería comer. La tensión subió tanto que Hyo lo abofeteó. Sua llegó justo a tiempo para separarlos. Le devolvió la mochila a Jung-woo, pero eso solo enfureció más a Hyo. ¿Qué pasa, Sua? ¿Quieres provocarme? Un accidente con un vaso de ramen caliente cayendo sobre él desató aún más su furia. Sea que su padre viva o muera, no es nuestro problema. Alejándose con rabia. Unas horas después, agotada, Sua regresó a casa. Apenas tocó el timbre, un hombre la interceptó. ¿Usted vive aquí? Era uno de los mismos policías que había visto en la escuela aquella mañana. El alma se le congeló. La policía, finalmente vinieron por mí.